tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3. Mi nombre es Priscila Gómez y estamos aquí para compartir poesía en español de todos los tiempos y también para hablar de todo lo que está haciendo noticia, por supuesto buenas noticias en el arte, la cultura y la literatura aquí en nuestro querido Chiriquí y de aquí para el mundo. Es un espacio, una ventana para que todas las manifestaciones artísticas se den a conocer porque estamos convencidos de que el arte en todas sus manifestaciones nos hace mejores personas y que es el camino para crear una mejor sociedad. Como ya les comenté, mi nombre es Priscila Gómez, mi compañera Verónica Sánchez está en controles y hoy tenemos una invitada que nos va a hablar sobre libros, porque hoy es viernes y los viernes, gracias a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete y también ahora de la librería El Lector, estamos comentando libros que están disponibles en la librería, en la biblioteca, de Boquete, para que usted pueda acceder a ellos de manera fácil y también pues están en la librería El Lector acá en el Federal Mall en Chiriquí. Bienvenida Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación para hablar sobre algo que realmente me apasiona, que son los libros. Excelente, de verdad que sí. Bueno, vamos a contarle a la audiencia, Erika es mi prima, crecimos juntas y desde muy pequeña yo he notado pues esa pasión que tiene ella pues por los libros. Un tiempo me acuerdo que compartíamos libros de Tom Sawyer, una cosa así, yo me acuerdo, tengo un leve recuerdo de eso, es cierto, mis primeros libros, los clásicos de los niños. Exactamente, sí, pero no vamos a tirar la cédula, pero hace como unos 30 años más o menos. Bueno, y Erika, antes de pasar pues con el libro de hoy, el Centro de Convenciones COPEBE, va a darse la conferencia magistral Gestión de la Adversidad del señor Gustavo Cervino. Él es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes del 72, de verdad que una pues de las tragedias más difíciles que ha podido pues pasar un accidente aéreo y que tiene sobrevivientes. Entonces pues él nos va a hablar sobre pues cómo es el liderazgo en estos momentos de crisis, la resiliencia y todas las técnicas que en su momento pues ellos utilizaron para poder sobrevivir en lo que después se le llamó la Sociedad de la Nieve. Es muy interesante, yo estaba escuchando pues las propagandas, la publicidad que tiene del evento y decía que ellos tenían normas y una de las normas dice que es que nadie se podía quejar. O sea, que nadie podía decir tengo frío, que no puede decir extraño a mi mamá, que no, porque todos extrañaban a su mamá, todos tenían frío, entonces castigaban, que pues de alguna manera le ponían como una penitencia a las personas que se quejaban, porque ahí había que tener positivismo, había que saber que de esto vamos a salir, y entonces ellos hicieron como esas normas en lo que se llamó la Sociedad de la Nieve, y qué interesante que el señor Gustavo Cervino va a estar aquí en la provincia de Chiriquí el martes 9 de julio, así que pues si usted está interesado, que realmente es una inversión muy interesante, que vale la pena, puede contactarse con EMC Eventos, ellos están en Instagram, así con el mismo nombre, EMC Eventos, y bueno, ellos les van a estar dando toda la información, emceventos.com y también por los números 6110-1373. 6110-1373, ya lo saben, el martes 9 de julio, Gustavo Cervino va a estar aquí en Chiriquí, así que pues usted organícese y no deje pasar esta oportunidad. Bueno, Erika, continuando acá con el tema de los libros, hoy vamos a hablar primero como de ti, pues a ver, ¿cómo empezaste con el tema de los libros? ¿Cuándo pues tú eres una lectora? ¿Más o menos cuántos libros te lees al año? Uy, depende. Hay años que puedo leer 50, pero hay años que puedo leer mínimo 20, yo diría 19 mínimo. No sé, los años suaves. Dependiendo de cómo esos son los años. Usualmente estoy leyendo 20 por año, no sé, pero a veces hasta 50. ¿Has llegado a leer 50 libros al año? Sí, pero de hecho no soy una ávida lectora. Los ávidos lectores, que son realmente grandes escritores también, o muchas personas leen hasta 80 libros por año. De 70 a 80. Bueno, de todas las personas que hemos tenido aquí, yo creo que eres la que ha dado el número más alto, porque no había escuchado por allá por 50. Generalmente la gente me dice, bueno, 2 al mes, que son 24 al año,
pero estamos hablando del doble con 50, entonces sí. También depende del tipo de libro. Exacto. Yo soy de leer libros muy, muy densos, o sea, me gustan los libros largos, con gran contenido histórico. Así que bueno, por ejemplo, a veces no soy tanto de las novelas policíacas, que son muy cortas, pueden tener 200 páginas, tardo a veces hasta 6 meses en leerlas, pero aquellas novelas históricas de Ken Follett que tienen 1300 páginas me las leo en una semana. Entonces, depende de qué te guste, ¿no? Yo siempre digo que al lector le tiene que gustar lo que está leyendo, no importa lo que sea. Estoy segura que si te gusta, lo lees muy rápido. No importa la cantidad de páginas, por eso te digo, a veces hay novelas que me tardan de 200 páginas, 6 meses, porque pues no me gusta tanto, y hay otras tan densas que las puedo leer en una semana. Y ahora que estamos hablando de eso, una pregunta curiosa, una curiosidad. Si hay un libro que no te enganchó, que no te gustó, ¿lo terminas de leer de todas maneras o te das el permiso de dejarlo? Bueno, hay un libro que les recomiendo mucho, que es de Stephen King. Es de hecho uno de los libros de no ficción de él, que se llama On Writing en inglés, que es no me acuerdo ahorita en español el nombre, pero bueno, On Writing en inglés. Es la autobiografía de él, de hecho sí está en español. Y él menciona que en el mundo se han escrito demasiados libros buenos para perder el tiempo leyendo aquellos que él no considera buenos, porque eso es algo muy subjetivo, ¿no? Exacto, sí. Entonces, es algo muy personal. Él desecha los libros que no le gustan y lee solamente aquellos que le gustan, y él es un lector que está leyendo entre 70 y 80 libros por año, pero es un escritor demasiado, o sea, Stephen King se han hecho todas las películas prácticamente de sus libros, ¿no? Entonces, claro, y yo sigo el consejo de él, realmente, si un libro no me gusta, no pierdo el tiempo, porque hay demasiados libros buenos para mi criterio, por leer, así que lo desecho y leo aquellos que me gustan. Qué bueno, mira que yo antes no lo hacía, yo me castigaba prácticamente, y yo dije, no, tengo que terminarlo, porque es que a lo mejor después se pone bueno, y cómo lo voy a dejar a la mitad, y un día leí un artículo de internet, esos que ponen a fin de año, y que no sé qué, reflexiones, propósitos, y el artículo decía que exactamente eso, que la vida es demasiado corta para tú estar en una actividad que no te está llenando, que no te satisface. Y decía, si estás en el cine y la película no te gusta, pues salte de la sala, no pasa nada. Igual, si estás leyendo el libro y no te gustó, pues no, de repente no es un libro para ti, quizás déjalo, y en otro momento de tu vida sí puede que le agarres el hilo, pero si no, pues regálaselo a otra persona, dónalo, lo que sea, y no estás en la obligación de terminar ese libro. Y cuando yo leí ese artículo yo me sentí liberada. Yo dije, ay, ya, o sea, fue como si me dieran el permiso de no tener que terminar algo que no me estaba enganchando, que no me estaba gustando. Sin embargo, yo sí le doy como una segunda oportunidad, y sí me ha pasado que un libro que leo en un determinado momento, que a veces hay un libro en particular que no voy a decir el nombre para no entrar en polémica, pero sí, y yo dije, o sea, hasta me molestaba. Y yo dije, pero es que no estoy de acuerdo, pero ¿por qué dice esto? Y yo estaba así como que, y lo leía, pero me seguía leyendo. Después seguía me leyendo. Que decir el nombre. Y entonces luego yo lo dejé, lo terminé de leer enojada, y puedo decir de una manera jocosa que hasta el autor le agarré como cierta, yo dije, este hombre, pero luego a los años, te puedo decir unos 6 o 7 años después, agarré el libro de nuevo y ya tenía otra perspectiva, otra madurez, otro momento de mi vida, y entendí que, bueno, era otro contexto de lo que el autor estaba hablando, y lo vi totalmente con otra mentalidad, más tranquila, y bueno, entonces también pasa eso, pues que no todo libro es para ti en todo momento. Entonces yo sí les doy otra segunda oportunidad. Hay unos que sí digo, bueno, cuando me dicen, bueno, hay una recolecta de libros, yo digo, este va para allá, ya. Y yo soy muy celosa con mis libros. Yo mis libros los presto, pero sí estoy pendiente de que me los devuelvan, y los tengo pues en mi librero, porque en alguna ocasión que quiera consultarlos, yo sé que el libro está ahí. No soy hay gente que sí es bien desprendida, que los lee y dice, bueno, ya yo lo leí, ya lo regala. Y yo, no, este es mío. Este es mío, este es mío, y yo me lo quedo para mí. Y bueno, pues cada quien tiene pues como su estilo, ¿no? Claro, sí, así es. Pero bueno, cuéntanos un poco, pues, cómo empezaste en este mundo de la lectura, cómo haces para llegar a leer esa cantidad de libros, y cómo la lectura forma parte de tu vida. Sí, bueno, recuerdo que cuando
estaba muy pequeña, mi mamá pues nos compraba libros de Disney, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, y me gustaban. Y me trajo mis primeros clásicos infantiles y el primero recuerdo fue Azabache. Lo acabé en una semana, me encantó. Y, ¿más o menos cuántos años tenías? No sé, 7, por ahí, bien ya, pequeña. Pero ya sabías 6. Leer, o sea, ya sí, sabías claro, llevar la lectura. Sí, ya muy pequeña, pero desde chiquita me gustaba. De hecho, recuerdo que estudié en la universidad y cuando terminó mi carrera, porque había leído muchos libros, yo estudié Derecho, y bueno, obviamente hay que leer mucho. Había leído muchos libros de Derecho, no tenía tanto tiempo para leer novelas, a mí me gusta mucho leer novelas. Entonces dije, se acabó. Ahora que terminado todo, voy a darme un momento, voy a leer mis novelas para desestresarme todas las que quiera. Y me acuerdo que volví a leer la saga completa de Harry Potter. Porque pues, 8 libros, ¿no? Sí, exacto. Por eso los lees, como te digo, pueden ser muy grandes, pero los lees en un momentito porque te gustan mucho, ¿no? Sí, exacto. Entonces a mí me encanta. Los leo cada cierto tiempo. Siempre considero que hay libros que merecen la pena leerse más de una vez al año y muchas veces en la vida. Wow, hay libros que valen la pena leerse. ¿Cómo es? Dilo de nuevo. Más de una vez al año y muchas veces en la vida. Hay libros que vale la pena leerse más de una vez al año y muchas veces en la vida. Me encanta porque tiene un toque poético y eso es lo que aquí promovemos. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia los números a los que deben reportar sintonía, el 775-0440 o también si prefiere al WhatsApp 6563-1437. Repetimos, 775-0440 o al WhatsApp 6563-1437. También estamos en el Instagram Live de @Radio Chiriquí Media para que también, pues si tiene que bajarse del auto, si tiene que irse para otro lado, nos pueda seguir sintonizando por medio de nuestro Instagram @Radio Chiriquí Media. Y bueno, los que estén reportando sintonía van a tener la oportunidad de ganarse pues un certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector que se encuentran en el Federal Mall aquí en Chiriquí. Erika, sí, exacto, nos comentas que estudiaste Derecho. El tema tiene algo que ver antes, cuando tú leías, en que decidieras estudiar Derecho o fue una decisión pues que atiende a otros parámetros. Uy, si te dijera, esa decisión la tomé desde que tenía como 6 años. Sí, no sé, una decisión muy... Mi papá es abogado, creo que también parte de que lo admiro mucho. Es una fuente de inspiración. Saludos a los tíos por allá que seguramente nos están escuchando. Sí, creo que eso influyó, creo que a mi personalidad también, que me han gustado las letras siempre. De hecho, me encanta escribir prosa, novela. Me encanta leer, creo que eso, pues mi personalidad lo tiene, es algo que yo nací con ello. Así que creo que por eso también me encanta el derecho también y escogí esa carrera, ¿no? Donde has tenido que leer muchísimo, ¿no? Sí, exacto. Otro tipo de literatura, ¿no? De la que leo en mi tiempo de diversión. Así que son tipos de literaturas distintos. Y sí, para la carrera de Derecho siento que pues hay que leer mucho. Y principalmente yo siempre digo que ahí la verdad, más que nada, la dicen las leyes. Si yo no veo la ley, yo no sé qué es lo que... abogado. O sea, no, tú me puedes decir de todo, pero necesito ver la ley. ¿Qué dice la ley? Interesante que no es solamente leer, sino es la comprensión lectora. Y bueno, los abogados son medio expertos en redactar para que solamente entiendan entre ellos y a veces ni ellos, la verdad. No, bueno, es más bien echa la ley y vienen las interpretaciones. Exactamente, eso es muy interpretar cada quien. Entonces, es importante, o sea, yo me imagino que primero se empieza leyendo, pero luego también redactarla, un anteproyecto y todo lo demás. Wow, o sea, eso es un reto porque tienes que saber ver las posibles interpretaciones y cómo tratar, no sé si tratar de no crear malos entendidos o al contrario tratar de crear como que esas ventanitas. Bueno, yo trabajé con la redacción de un proyecto, de un decreto cuando trabajé un tiempo con el órgano administrativo y tiene que ver mucho ahí, sí, porque tú tomas mucho los antecedentes, muchas cosas ya existen en el mundo, ¿no? Pero también la experiencia de qué es lo que está viviendo cada institución, cada sector de la sociedad en estos temas y pues sí tienes que tomar en cuenta mucho eso, pues adaptar la ley a lo que está pasando ahorita, cómo lo podemos mejorar, porque también tú puedes hacer la ley pero no puedes prever todos los escenarios, ¿no? Eso definitivamente es un mundo
pero sí puedo decir que el que no lee es muy complicado que pueda pues estar pendiente de todos esos asuntos que puedes llegar a ver en un documento como esto, que son muy importantes porque pues como dices tú, las leyes pues nos estructuran como país. Uh-huh. Entonces si no lees, bueno, ese es el mensaje para los chicos, pues que independientemente de la carrera que quieran estudiar en el futuro, el hábito de la lectura le va a abrir muchas puertas, le va a dar muchas ventajas cuando ya llegue ese momento, ¿no? Claro. Entonces, Erika, vamos a hablar hoy puntualmente del libro Yo, Julia, de Santiago Posterguillo, que se encuentra disponible en la Biblioteca de Boquete. Erika, te cuento que la Biblioteca de Boquete tiene más de 30.000 libros disponibles. Literatura muy actual de todo el mundo, también literatura regional panameña y literatura regional chiricana de nuestra región. Aquí valga la redundancia. Y mira, ya están sonando los teléfonos. La gente quiere llevarse ese certificado de lector para tener sus nuevos libros. Qué bueno. Entonces vamos a hablar de Yo, Julia, de Santiago Posterguillo. Ok, sí. Bueno, cuando tú me preguntaste... Erika, escoge un libro para venir a comentarlo, y como he leído varios, definitivamente... Ella me dijo, ¿cuál quieres? Y yo dije, wow. Vamos a escoger uno que le hiciera mérito a la ocasión, ¿no? Pensé en varias opciones, y de las que me mencionaron que tenían, estaba Yo, Julia, y la verdad es que es un libro que se merece todos los elogios del mundo. Uh-huh. O sea, creo que hemos escogido para comentarlo una obra magistral. De hecho, es Premio Planeta 2018 de uno de los grandes autores que a mí me encanta leer. De hecho, él ha escrito muchas cosas, pero en novelas tiene una secuencia muy buena. Es un profesor en literatura de la universidad, se llama Santiago Posterguillo, en España, de una universidad en España, que ahorita pues se me escapa el nombre. Y él, pues todas sus novelas son enfocadas en el Imperio Romano. Yo, Julia, es la historia de la emperatriz Julia Domna. Uh-huh. Entonces, qué interesante, ¿no? Nosotras somos mujeres y pensé que debíamos hablar sobre una mujer. Okay. Porque es cierto que, pues, gracias al cielo, eso está cambiando en nuestras sociedades de Occidente y en muchas otras sociedades, pero las mujeres siempre, pues, se decía mucho en el libro de Sapiens, han vivido a través de la historia, han sido un grupo muy discriminado uh-huh. por razón de su sexo. Entonces tú te imaginas que existieran mujeres como Julia Domna o Cleopatra o estas grandes mujeres de la historia que vencieron y que lograron imponerse sobre toda esa cultura que existía de represión. Contra todo pronóstico. Contra las mujeres. Entonces, ¿qué tenían que ser ellas? ¿Eran héroes o villanas, no? O sea, en un mundo... O pasaban desapercibidas. Exacto. Pasaron la mayoría. Exacto. Y la verdad es que creo que Santiago Posterguillo hizo un excelente trabajo. Es un excelente trabajo. Yo, Julia, es una diología, es decir, es una saga de 2 libros. El primero es magnífico. Si lees el primero no te vas a quedar con unas ganas de leer el segundo. Imposibles de resistir. La verdad es que es un libro excelente. Yo me atrevo a decir con toda confianza que es mi libro favorito y todos son obras magistrales de Santiago Posterguillo. Uh-huh. Él escribió su primera saga, es una trilogía de Escipión el Africanus, ya la historia de un senador de Roma en la época de la República, porque el Imperio Romano tiene diferentes etapas, la monarquía, la república y el imperio, ¿no? A ver, ahí ahora mi primera pregunta. Santiago Posterguillo escribe pues en esa época. Sus libros son de aquella época. Sí, exacto. No sé todos sus libros, es un escritor arduo, o sea, no sé cuántos libros tienen que haber escrito, principalmente a nivel de su universidad, pero lo que sí te puedo decir es las novelas que ha escrito uh-huh. y que han sido publicadas afuera. Y en las novelas todas son históricas, específicamente del de la historia de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, de toda la historia de Roma, porque pues Roma, como te digo, tiene muchas fases, la monarquía, la república y el imperio, ¿no? Entonces, Yo, Julia, pertenece a la época del imperio. Escipión el Africanus pertenece a la época de la República, y de hecho su última novela, que no la ha acabado, que acabo de terminarla hace poco, es la historia de Julio César, que está súper interesante también. Creo, no sé si va a ser una trilogía, cuántos libros va a sacar, pero ya tiene 2. Yo, Julia, sí, en 2 es la saga completa uh-huh. y es un espectáculo, es el mejor, te lo digo con toda seguridad. Solo una mujer podía hacer que una mente tan brillante
como Santiago Posteguillo escribiera semejante obra. Wow, qué interesante. Bueno, eso para que aquí los oyentes ya pues tengan esa curiosidad. La gente generalmente cuando escucha, bueno, se meten a internet y buscan, bueno, Santiago Posteguillo o buscan Julia de Roma y ahí van como que enlazando, ¿no? Sí, yo creo que también tiene mucho que ver que la primera novela era de Scipión el Africanus y es muy larga, ¿verdad? Y es linda, es larga, es linda, es un libro muy pesado, pero yo, Julia, no es tan larga, pero bueno, sí sigue siendo bastante larga, pero no es tan larga, y yo siento que él perfeccionó su escritura de una forma que hizo que esta historia incluso se dijera de una forma más expedita, más rápida, pero más, no sé, más bonita. De repente conecta mucho más. Sí, correcto. También conecta mucho más, y te digo, es un personaje que... O sea, es una héroe, ella es la héroe ahí, ¿verdad? Pero también tú sabes que nadie que está en esos niveles puede ser muy bueno, ¿no? Claro, como todas las personas. Y bueno, o sea, es que había que, o sea, los grandes es un líder, ¿no? Exacto. Entonces hay que tomar decisiones que no todo el mundo le va a gustar. Y siendo mujer, increíble, claro que Tú sí. trajiste un fragmento que nos vas a compartir. Sí, mira, yo, Julia, no sé, bueno, voy a encender que yo pues leo mucho Bueno, digital. mientras que estás ahí acomodando eso, quiero contarles, o sea, Erika viene aquí con su Kindle y voy a contarles una anécdota. Cuando vivíamos en la ciudad capital, un día me la encuentro en la cinta costera, yo estaba pues paseando, en realidad no estaba haciendo ejercicio, estaba paseando y yo veo a Erika y Erika no me veía porque ella estaba metida en su Kindle, o sea, ella aprovecha todo momento para estar leyendo, Sí. o sea, iba caminando tranquilamente pero metida en su aparato leyendo texto, o sea, no era que estaba escuchando un audio, no, ella estaba leyendo, caminando pues por la cinta costera, o sea, es algo de verdad para que vean pues el nivel del compromiso con la lectura que tiene, porque aprovecha literalmente cualquier momento. Sí, de hecho una herramienta muy útil, bueno, de ser que ese día ese libro no lo tenían, pero una arma que uso mucho y una gran parte de mis libros, y de hecho tú me preguntaste cómo puedo leer tantos libros, y creo que no lo aclaré, yo escucho muchos de mis libros en audible. Entonces, también pues gran parte de los libros, si estoy caminando, si estoy limpiando, si estoy haciendo cualquier cosa, estoy escuchando libros, haciendo ejercicio, lo que sea, estoy escuchando libros. Para lo que es para algunas personas la música, para mí son los libros, ¿no? Pero una pregunta, si el libro lo escuchaste y te gusta mucho, qué sé yo, ¿después lo compras en físico o en digital? No, ya te quedas con el audio. Sí, tienen que ser, por ejemplo, eso solamente lo he hecho con un libro que es El poder del hábito, The Power of Habit, de Charles Duhigg, que de hecho acaba de sacar otro libro que lo recomiendo mucho, se llama Supercomunicadores. Y es el único que, de hecho, ese es uno de esos libros que te decía que se merece leer más de una vez al año. Muchas veces, lo he leído como 5 veces, lo tengo en Kindle, lo he comprado en físico para regalarlo, es un super libro. A ese sí no es novela, es un libro de no ficción, no es ficción, y ese sí, pues sí lo compré porque pues es buenísimo, ¿no? Ok, bueno, vamos ahora a que nos leas un fragmento de Yo, Julia. Sí, mira, la verdad es que Yo, Julia tiene tantas cosas buenas que no sé ni cómo leértelo para poder que tú llegues al personaje, ¿no? Pero pensé que quizás en las notas históricas que él hace, él menciona que sobre Yo, Julia nunca se ha escrito lo que se debería escribir, ¿no? Sabes que hay muchas obras de Julio César, de muchos hombres en la historia, pero de Yo, Julia realmente casi no hay literatura, no hay ninguna serie, no hay ningún documental, no hay ninguna película, ¿no? No ha sido como un personaje muy comercial, por decirlo de alguna manera. Para nada, precisamente porque es mujer, porque pues vivió mucha discriminación, porque quienes cuentan la historia, ¿no? Eran principalmente hombres en esa época, y ella tenía, como toda persona de poder en ese momento, muchos enemigos, ¿no? Y más por ser mujer. Entonces él dice cuáles son sus debilidades para que no quedara tan perpetuada en la historia como otros personajes del Imperio Romano. Y uno, él dice las debilidades, que era mujer, y dos, ella era extranjera, que es lo más interesante. Ella no era romana, sino que es un emperador romano que se casa con ella, que ella era reina hija de un rey de Siria. Okay. Entonces como ella era extranjera contexto. y mujer, correcto, exacto. Okay. Ella era extranjera y mujer. Y bueno, aquí en una de las pocas novelas que existe, él cita
cómo describe, cómo empieza esa novela de Bárbara Levick, que fue escrita pues hace varios años, casi 100 años, y él hace la cita, y él dice: la historia de Julia Dobna es dramática y poderosa, incluso trágica. Sorprendentemente no ha sido contada en novela alguna ni llevada a la televisión o al cine, y todo esto pese a las escenas de batallas, el salvaje telón del fondo de los pantanos de Georgia y la cordillera del Tauro de Turquía y el esplendor del norte de África y Egipto. Entonces eso es pues lo que te estaba transmitiendo ahorita, que es una gran historia y simple y sencillamente no se ha contado hasta que llegó Santiago Posteguillo y la convirtió en una obra magistral. Estoy segura que van a venir películas y series de esto, es muy probable. Y ya la veremos en Netflix. Me imagino que sí, en cualquier otra plataforma. También, sí, correcto. Y bueno, yo no sé cómo hace el autor para investigar, estamos hablando de hace muchísimos años. Pues sabes pues cómo hizo, me imagino que ha viajado a Roma muchas veces o incluso se fue a vivir para allá un tiempo como para poder estar más cerca del lugar de los hechos, pero de todas maneras han pasado demasiados años. Bueno, él dice de hecho que él cuando encontró, él encuentra ¿cómo te digo? Él no encuentra ningún escritor hombre que haya escrito sobre Yo Julia, ajá, pero cuando por fin encuentra una obra de teatro escrita en versos de Julia Dobna, él ve el nombre de un hombre. ¿Y qué eran? Eran unas mujeres que habían usado un seudónimo masculino para poderse vender más, y estaba guardado dentro de los libros raros, no me acuerdo de qué universidad ahorita, pero o sea, tan así es como él para documentarse todo lo que tuvo que buscar, imagínate, en una sección de libros raros. Bueno, y qué bueno que existen estas secciones, ¿no? Porque habemos personas que no nos vamos pues por lo tradicional. Exacto. Sí, y pues yo pienso que esa es parte de él, que le encanta documentarse sobre esto, es un profesor, imagínate toda la preparación que tiene que tener esta persona, además que posee un don para la escritura, eso sí hay que reconocérselo, y de hecho Santiago Posteguillo es el mejor, o uno de los que yo he leído, ¿no? Sí conozco otro escritor, pero él describe, si a la persona le gusta la acción, nadie como para describir batallas de guerra, uh-huh, o batallas campales como lo hace él. O sea, es una cosa impresionante la forma en que él, o sea, tú estás viviendo la guerra y prácticamente mejor que en una película, la forma en que él describe o sea, son novelas de él, las novelas de él, como tratan mucho de guerras y conquistas, pues las escenas de guerra son increíblemente relatadas súper bien. O sea, tú mismo sientes que estás viendo la película. Es medio complicado para personas que vivimos en esta época que no sabemos o no hemos visto una lanza o un arco con una flecha de manera, o sea, no es algo que esté cotidianamente en nuestra vida. Entonces, pues, por medio de las palabras, pues hacer que tú te imagines todo esto, ¿no? Correcto, sí, es una cosa increíble. Y lo otro bueno que también no quería pasar por alto y comentar es que él siempre que escribe una novela, por ejemplo, en Escipión, también habló de el Africanus, de un dramaturgo, ¿no? Flavio, que escribía obras de teatro muy famoso. Y en este caso, con Yo Julia, a la par de ella, comenta la vida de Galeno, uh-huh, okay, de la medicina moderna, el médico, ¿no? El padre de la medicina moderna. Okay. Y él, por eso le llaman a los doctores los galenos. Ajá, entonces, no, Galeno sienta, o sea, es un personaje descrito por él de una forma muy interesante. También tú puedes ver no solo la historia de Yo Julia, sino también la historia de Galeno y cómo, porque el libro es contado como si Galeno lo contara, ¿no? Él también te habla de Yo Julia, cómo él la conoció. Y es súper interesante los datos médicos que él pone ahí, porque esto también hay que tenerlo claro, es una novela histórica, a pesar de que sigue siendo novela en el sentido de que los diálogos y todo esto es pura creatividad del escritor, pero los hechos históricos pues sí están. Ellos tenían mucho la viruela y se cree que Galeno, pues, él sí no le daba, tenía una inmunidad que él murió sin explicarse por qué tenía esa inmunidad, probablemente porque vivió cerca de vacas, consumía leche, que es de donde se saca la vacuna y tal. Entonces es bien interesante todas estas cosas. De hecho, una de las pasiones de Galeno era poder hacer necropsias, abrir el cuerpo humano, pero para los romanos eso no se podía, era pecado. Entonces, al final, pues se ve como la ciencia, habían estudiosos que querían avanzar y las creencias religiosas de la época, las costumbres, pues no lo permitían.
Y pues yo pienso que a pesar de que el Imperio Romano sí avanzó mucho, también se frenaban esas cosas. Y eso es interesante verlo en esta novela, que te da, yo Julia, pero te da un entorno más allá. De hecho, él también habla de la vida de los esclavos, que eso es algo muy importante. Porque si tú piensas en la historia, siempre estás hablando de reyes y de emperadores, pero ¿y qué pasa con la gente como tú y como yo? Que no éramos ni sí, reyes, pero ni fueron las personas que pues pusieron el hombro para que los imperios se pudieran sostener. Correcto. Y él lastimosamente, bueno, no lastimosamente, pues para bien o para mal, la historia es de quien las escribe. Por eso nosotros aquí en este programa siempre motivamos a las personas a que manifiesten su arte por medio de la escritura, por medio de la pintura, por medio de la danza, porque esas son las personas que pasan a la historia. O sea, su legado está en su obra. Y eso es lo que pasa a la historia. Dentro de 200 años vamos a estar hablando de lo que se escribió, la película que se filmó, la pintura de eso que se está hablando. El que no hace nada, pues no se va a saber su opinión. Y esto es lo que pasa históricamente, que es lo que pasó con los esclavos, porque siempre dicen, incluso aquí regionalmente, bueno, siempre se habla de la familia tal y de la familia la otra, pero ¿y qué pasó con el que cargaba la carreta, con el que buscaba el agua, qué pasó con eso? Bueno, lo que pasa es que eso no sabían escribir y entonces no sabemos de ellos. Claro, sí, y de hecho él hace un relato de estos personajes y son totalmente ficticios, como tú dices, no hay manera de documentar la vida de un esclavo, así que eso sí no se sabe. Y pues sí, él crea estos personajes así con 100% ficticios, que son los esclavos de Julia Dobna, y cómo se desenvolvía la vida de los esclavos ahí. También hay otro punto súper interesante en esta novela, que como ya es como la parte final, creo, en la época, y con temor a equivocarme aquí, que está como el Imperio Romano en su máximo y ya después empieza a bajar un poco, ¿no? Entonces, también se habla del cristianismo, ¿no? Un poco cómo se van desplazando los dioses de la antigua Roma, y cómo el cristianismo va tomando paso entre estas personas que tú dices que están cansadas de la esclavitud y tal. Y a nivel histórico, pues es súper interesante ver cómo mueren los dioses antiguos y pasan a venir dioses nuevos, ¿no? Y eso es bien interesante porque siempre, pues a través de la historia se ve cómo de un dios se pasa a otro dios y así, pues. De una creencia a otra, más que todo, exacto, ¿no? Correcto. Entonces, al final, pues, me parece esa parte que él aporta ahí, como el cristianismo. De hecho, la segunda parte del libro, la segunda saga se llama Y Julia retó a los dioses. Y Julia retó a los dioses, y quiere decir que ella, o sea, ahí te hablan de todos los dioses romanos, ¿no? Y al final es muy interesante porque Zeus dice, no sé si es Zeus, ahorita no me acuerdo qué Dios dice al final. Bueno, y nos estamos aquí preocupando mucho por Julia, cuando yo creo que tenemos otros problemas más serios, y venía el Dios cristiano, ¿no? Venía otro Dios. Claro, ¿no? Y otra etapa. Es súper interesante ver cómo los dioses, él pone a hablar a los dioses, porque tú tienes que también, él lo hace en el segundo libro súper bien, tú también tienes que ver cómo en esa época, pues, él manifiesta cómo eran los dioses, cómo se comunicaban los dioses de esa época, y cómo viene otro dios nuevo y cómo los va desplazando, ¿verdad? Porque todo en el tiempo evoluciona y todo cambia, ¿no? Así que esa parte también de cómo él lo narra es muy, muy interesante. De hecho, es así, el segundo libro se llama Y Julia retó a los dioses. Así que tú vas a ver a los dioses en el Olimpo hablando. Es súper... ¿Qué ser humano tiene la oportunidad de ver a dioses o a su dios, imaginárselo hablando en el Olimpo, ¿no? Y él lo hace donde esté, ¿no? Y él lo hace de una forma muy, muy creativa. Entonces es súper interesante en ese aspecto. Qué bueno. Bueno, mira, Erika, vamos a pasar con nuestros anunciantes, que son las personas que hacen posible que Entre Poesías y Poetas llegue más cerca de usted. Pero antes quiero recordarles donde usted puede reportar sintonía al teléfono 775-0440, repito, 775-0440, o por medio del WhatsApp 6563-1437. 6563-1437. Usted reporte sintonía para poder ser acreedor de un certificado de regalo de la librería El Lector. Vamos con los anunciantes, Verónica.
Así es, amigos, estamos de vuelta aquí entre Poesías y Poetas en la radio por Radio Chiriquí 103.3 y hoy, como todos los viernes, es viernes de literatura, estamos comentando el libro Yo Julia del autor Santiago Posteguillo. Este libro está disponible en la biblioteca de Boquete, así que usted cuando vaya por Boquete a pasear, pásese por la biblioteca y mire todas las actividades que tienen. También ahora tienen un parque hermoso, así que usted puede pues solicitar los libros en préstamo, irse para el parque, los lee y bueno, también pues los devuelve. Eso es importante, eso es importante. La biblioteca tiene más de 30,000 ejemplares disponibles, todo tipo de literatura, así que dése su vuelta por allá. Y si no, pues también acá en David, en el Federal Mall, están los amigos de la librería El Lector, donde usted puede ir y conseguir todos estos ejemplares. Y hoy nuestros amigos de la librería El Lector nos van a estar regalando un certificado de regalo para las personas que reporten sintonía al 7750440. 7750440 o por medio del WhatsApp al 65631437. 65631437. Esos son los números para que usted reporte sintonía y pueda. Y vamos a sortear al final, claro, este certificado gracias a nuestros amigos de la librería El Lector, que estamos muy felices de que se sumen porque, Erika, la gente dice por ahí que es que el panameño no lee. Y yo digo, no. Aquí estamos demostrando que se lee y que tenemos una calidad de lectores. Le comentaba a Erika antes de empezar el programa. Me ofende. No, pero es que es cierto. O sea, lo que pasa es que la gente repite lo que escucha. Y repites. Entonces, pero no te pones a analizar que no, eso no es. Lo que pasa es que si no está en tu entorno, pues te toca creer, ¿no? Te toca creer lo que dicen. Pero antes de comenzar el programa, le decía a Erika que pues el ingeniero Choi, que es la persona que nos contacta por parte de la biblioteca de Boquete, me pregunta, ¿a quién tienes el viernes? Y yo digo, bueno, mire que es una muchacha así, y le comento lo que Erika me dice, ¿no? Yo compro los libros por Amazon, ahorita hablamos de eso, y yo sigo a este autor porque este autor escribió esta trilogía y después escribió este, pero a mí me gusta más este, y toda una cuestión que me dijo Erika, y yo todo eso se lo reenvié, y me dijo, oye, esa Erika sí sabe. Esas fueron sus palabras, sí sabe. Y yo, qué bueno, sí. Y ¿de dónde la sacaste? Yo, es mi prima. A mucho orgullo. Y bueno, pues sí, la verdad es que la gente está leyendo. Y cuéntenos un poquito, Erika, el tema de, o sea, toda esta era digital, todo el marketing digital, pues hay mucha gente pues que es asidua compradora de Amazon, de todas clase de cosas, de ropa, de zapatillas, de jarrones, de lo que se encuentre, pero también hay un público importante que está muy pendiente de los libros, de la literatura que está pues poniendo a su disposición Amazon. Sí, Amazon tiene sus ventajas y sus desventajas, en especial para los escritores, pero para los lectores también pues tiene muchas ventajas. En mi caso, como yo te dije, no me gusta perder el tiempo en libros que pues no son de mi agrado, ¿no? A un criterio subjetivo, ¿no? Sí, porque al final es el gusto de cada uno. El gusto de cada uno, exacto. Entonces yo sí hago una búsqueda exhaustiva de cada libro que voy a leer. Son muy pocos los libros al año que yo me equivoco y que yo puedo decir que el año pasado solo un libro que no pude acabar de leer. Yo leo los comentarios y veo los reviews. O sea, que tú haces como que un ejercicio... Sí. O sea, antes de seleccionar el libro que voy a leer. De hecho, ahorita... O sea, nada más eso es un trabajo. Me falta comprar un libro porque ya estoy por acabar el que estoy leyendo ahorita. Tuve que leerme otros viejos porque encima no he tenido el tiempo de hacer la búsqueda de los libros que quiero leer. Y ahorita estoy leyendo, por eso los recomiendo, La historia de un pulpo. El personaje principal de un pulpo está súper interesante. Ese había un documental, ¿no? No, es una novela, es nueva, se llama Criaturas Mágicas. Wow, lo que pasa es que Criaturas Resplandecientes, creo que se llama. Yo vi un documental que se llamaba Mi amigo el pulpo, y era pues, un documental per se de todo lo que hacía el pulpo en su día. Ajá. Interesante, la verdad es que sí. Sí, son criaturas súper inteligentes, la verdad es que está muy bueno. Y pues sí, siempre trato de buscar... Yo creo que hasta hoy en día se mantiene esta tendencia y tú lo puedes ver en todos lados, de que la mayoría de las personas van a preferir el libro físico, ya sea donde lo compren, Amazon o cualquier otro lugar, una librería. Yo soy de las que prefieren el libro físico. Y creo que así es. Yo no sé los números, pero sé que me voy a equivocar aquí, pero creo que está arriba del 80%. Según tu interacción con otros lectores. No.
en estudios, porque Ah, yo he ok. leído esto también. Entonces, Es que tú eres bien estudiosa, o sea, se nota que, o sea, todo lo busca como la explicación científica, estadística, bueno, o sea, todo. ahí es porque me gusta escribir, entonces siempre ando estudiando el mercado, ¿no? Wow. Entonces sí, porque algún día quisiera publicar también mis novelas y pues siempre estoy leyendo, pero la mayoría de la gente pues sí prefiere el libro físico. Todo, el olor es la Pasar la experiencia. página. Pero hay todavía un subrayarlo. 10% que es como yo, que Ajá. se le cansan las manos cuando está agarrando el libro, que necesita leer más de un libro a la vez y necesita cargar todos sus libros con ella a donde vaya. Ok. Entonces, esa experiencia solo me la da el Kindle, que si no hay luz y estoy en mi cama, el Kindle me va a poner la luz. Entonces, yo soy de ese tipo de lectoras, que de repente quiere escuchar algo y quiere escuchar es un libro, entonces uso Audible. Entonces, yo soy de ese 10% o 20%, no sé en cuánto está ahorita el porcentaje que se maneja con los libros digitales, ¿no? Por eso. Pero sí compro libros, porque todavía hay libros que no han sido llevados a su versión digital, Ujú. entonces siempre tiendo a ir a comprar esos libros raros. O libros de repente más regionales, ¿no? También, porque hay muchos autores, por ejemplo, y yo he tenido que hacer investigaciones a veces y iba a la biblioteca en Panamá, y no están en internet, o sea Sí. que sí. A mí me pasa con los poemas, o sea, la gente piensa que todo está en internet y no. Hay muchas poesías y es maravilloso cuando la gente me manda, antes de ayer, el señor Edwin González, saludos al señor Edwin que lo tuvimos por acá, me mandó un poema de Ricardo Miró que yo nunca en la vida lo había escuchado, ni leído, ni visto, ni por encimita. Y eso no está en internet, es una parte de histórica, pues, literatura de otra época que nadie se ha tomado el trabajo de subirla. Entonces, pues está en físico. Uh-huh. Sí, no, sí, es que... Y también el tema de muchos artículos que se quedan en los periódicos también, que la Exacto. Hemeroteca de Panamá ha hecho un gran trabajo, la biblioteca, Digitalizándolo. la parte de la Hemeroteca de la Biblioteca de Panamá, pues sí ha hecho un gran trabajo ahí. También esa parte hay que evaluarla. De hecho, si tú quieres escribir disque novelas históricas, pues... Es la mejor y de manera de Panamá, investigar. Exacto. mucho está ahí, ¿no? Excelente. Bueno, Erika, también nos ha mencionado otro punto importante y es que tú también escribes. Y es que, claro, porque cuando uno lee tanto y uno se llena de tanto, tiene que drenar todo eso de alguna manera. Y tú lo has drenado por medio de la escritura. Cuéntanos un poquito, pues, esa experiencia. ¿Cómo te ha ido con eso? Ay, a mí me encanta. Ya he escrito varias novelas, nunca las he publicado. Pretendo hacerlo algún día. Bueno, ahí está Pero- el punto también. Interesante. Acuérdate que la historia es de las que los escriben y Exacto. publican, porque igual, si no es complicado, pues, darla a conocer. Sí, exacto. Pero publicar, pues sí tiene un proceso muy largo. A mí, como amante de la historia, obviamente, mis novelas tienen un contexto también apoyado un poquito, y soy una gran lectora de la fantasía. Ujú. O sea, me gusta la fantasía y me encantan las novelas que mezclan la historia con la fantasía. Entonces, pues tiene un concepto de esto, y me encantan las historias de las guerras del pasado, de los imperios. Pero a mí me apasiona más que nada el tema de Mesoamérica. Ujú. Entonces, todas estas culturas previas a la llegada de los europeos a América, ¿no? Eso es a mí lo que me apasiona. Dicen que tú deberías escribir el libro que tú quisieras leer. Ay, qué bonito. Entonces, Poético también. exacto, A ver, sí. vamos a repetirlo. Tú deberías escribir el libro que tú quisieras leer. Y yo quisiera, pues, leer una saga de fantasía combinada con toda la historia de las culturas mesoamericanas, ¿no? Entonces eso es, pues, a lo que más me dedico yo, a investigar ya a nivel más histórico también. Pero en verdad tienes que leer de todo, el mundo es muy grande, ¿no? Por eso también leo del Imperio Romano, me fascina, fascina Julia Dogma. Creo que al final te das cuenta que los humanos somos tan parecidos hace 10.000 años atrás como hoy en día, ya sea en Roma o en lo que era el antiguo lo de los mexicas, o las regiones andinas, o China, o la época del Imperio Mongol. La historia es como un ciclo, ¿no? La historia se repite en espiral. Exacto. No, y lo que pasa es que si te pones a ver la mayoría de los problemas por resolver, más o menos son siempre los mismos. Pues hay un tema de poder, hay un tema, pues, de territorio, hay un tema de amor. O sea, esa temática, pues, se repite evolución tras evolución, y seguimos, ahí en esa parte no evolucionamos, sigue habiendo, pues, ese mismo tipo de conflictos. Correcto.
cambia un poquito, pues de repente el tema, bueno, ahora tenemos tecnología que avanza mucho más rápido. En aquel tiempo era, bueno, pues los medios de transporte, que si ahora se hace la carretera o después se hace el tren o qué sé yo. Y bueno, y si te pones a ver, a las finales era la comunicación, cómo llegar un mensaje de un lugar a otro. Ahora se mandan por email, pero en aquel momento, y ahora después del email que tenemos los podcasts, que tenemos esto, que tenemos el live, que tenemos, en aquel momento eran otros protagonistas, los medios, pero sí era el tema de comunicar el mensaje de un lugar para otro. Es súper importante, la verdad es que sí. Bueno, no sé, yo creo que la escritura es una de las mejores formas de comunicación para mí. Definitivo que sí. Bueno, lo que no se ha escrito no se ha dicho, así que aquí te animamos también a que publiques. Quisiéramos tenerte por acá ya como escritora para que nos cuentes pues todo ese mundo maravilloso de la Mesoamérica. Sí, es que yo pienso que escribir, como dijo... creo que fue Stephen King de nuevo, me encanta la forma en que él escribe, a pesar de que no soy fan de sus novelas, no me encanta tanto el género de terror, pero él dijo una vez que escribir realmente es reescribir. Uh-huh. Entonces no es que escribas y vas a sacar, porque tenemos este problema también, que yo hallo que pasa mucho, la gente escribe, tiran sus libros ahora con todas estas autopublicaciones, pero no, tú debes de, lo más que tú puedas, yo pienso, pues es mi opinión muy subjetiva, tratar de llevar a un escrito que sea limpio en todo el sentido, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que reescribirlo muchas veces, uh-huh, mandarlo a revisar por expertos, ¿no? Todo toma un proceso, no es solamente, yo pienso, que lanzar algo, porque yo siempre he pensado que si tú vas a vender algo, a menos que nada más lo quieras publicar y ya, depende de tu objetivo, ¿no? Pero si tú quieres vender algo, yo pienso que tú debes entregarle a la persona, esa persona que te está pagando esos $10 por ese libro, esos $20, no sé cuánto cueste tu libro, y tu objetivo es venderlo, porque también depende de tu objetivo, ¿no? Esa persona te está pagando es con su tiempo, ¿no? Eso lo decía un escritor que me gusta mucho, que escribió la saga de ficción de Dune. Entonces, porque esa persona usó su tiempo de vida para ganarse esos $20, y lo mínimo que tú puedes hacerle es entregarle un producto de calidad, que él va a usar esas horas que va a invertir de su tiempo leyendo tu producto, que sean agradables, ¿no? Entonces también hay que tener cierta, yo pienso que criterios para escribir, ¿no? Y muchas revisiones. Claro, el cuidado pues del producto final, que tenga pues todo ese cariño, porque a la final esto es un acto de amor. O sea, cuando tú te pones a escribir y te pones a cuidar, a investigar, a esto y lo otro, o sea, no, ni todo el dinero del mundo, o sea, te va a retribuir lo que es la pasión, porque al final se hace pues un tema de pasión. Correcto. Y eso es muy importante, y aquí lo rescatamos siempre, que uno tiene que hacer cosas que le animen. Vamos a recordar las líneas telefónicas para que pues reporten sintonía, porque ya estamos llegando al final del programa y dentro de poco vamos a hacer el sorteo. Entonces los números son el 775-0440, 775-0440 o el WhatsApp 6563-1437. Repetimos, 6563-1437 para que usted participe en el sorteo, que va a ganarse un certificado en la librería El Lector, que nos están apoyando. Ya están ahí los teléfonos sonando, qué bueno, de verdad que sí. Y bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos de El Lector que se han sumado pues a apoyar a Entre Poesías y Poetas en esta misión de llevar un poquito pues de literatura, de cultura, de arte, de buenas noticias, porque estos son buenas noticias. Y del mismo modo pues a nuestros amigos de la Biblioteca de Boquete, que también están muy pendientes de querer dar y transmitir ese sentimiento de emoción, que así Erika nos está hablando de esta manera tan emocionada. Bueno, eso es lo que se siente cuando usted lee, cuando usted tiene ese hábito de la lectura y usted lo puede transmitir. Así que pues eso es lo que queremos dar a conocer en este segmento, que es todos los viernes. Todos los viernes vamos a tener aquí personas comentando diferentes tipos de obra, diferentes tipos de literatura. Y ya la semana pasada pues hubo un ganador. En la semana pasada, Erika, estuvimos comentando Padre Rico, Padre Pobre, una literatura totalmente distinta, porque era en vísperas del Día del Padre. Y bueno, estuvimos por acá comentando ese libro, y ya hay un feliz ganador que fue y retiró su libro de Padre Rico, Padre Pobre en la librería El Lector. Así que usted pues reporte sintonía al 775-0440, 775-0440,
o por medio del WhatsApp 6563-1437, 6563-1437. Aquí está mi compañera Verónica, que está al mando de los controles del teléfono, del WhatsApp, de las cámaras, de todo lo que hay de aquí para allá. Ella está pendiente de todo eso y también es una asidua lectora que sin duda disfruta mucho de los viernes de comentar lectura. Erika, danos a ver, dígame, Verónica. Muy buenos días para ustedes y también para toda la audiencia. Por acá un oyente nos consultaba acerca de Julia. ¿Qué se llevan de ella, de todo lo que leyeron y demás? Y aparte de eso, ¿qué podemos las mujeres hoy en día implementar justamente de Julia? Bueno, Julia nos enseña, diría yo, a ser una persona visionaria. Si yo describiría a Julia, diría que tenía una visión que iba más allá de su muerte. De hecho, en el segundo libro te lo demuestran, ¿no? Ella no solo aspiraba a lo más grande que podían aspirar a los hombres, que es el poder, un imperio. Ella iba mucho más allá, ¿no? Y bueno, aquí me atrevo a hacer un poquito spoiler. Dale, está pero bien. Sí voy a decir que la visión de Julia iba incluso tan allá que ella había visto lo que nadie en su época podía ver, y era que ella quería entablar una dinastía. Y qué grandioso, ¿no? Porque tú dices, ¿qué puede ser más grande que un imperio? Para en esa época, si tú eras el emperador de Roma, eras el dueño del mundo, de ese lado del mundo, porque acá habían otras culturas, ¿no? Pero eran en América, ¿no? Exacto, para ellos. Entonces, ¿qué podía ser más grande? Y solo Julia lo veía, y era su dinastía. Y de hecho ella, incluso después de la muerte, veía más allá. Entonces, yo diría que ser una persona tan visionaria como ella, y tan resuelta, porque también tienes que, pues, no solo tener la visión, sino la decisión y tomar la acción de hacerlo. Y esas cosas en la historia no concurren ni en todas las personas, pero nosotros sí podemos aprender de ellos, ¿no? Ella era sinceramente excepcional. Además está a decir, de hecho es muy interesante, dicen que cuando ella era hija de un rey, ¿no? De un rey que adoraba al dios del sol, Edgabal, en Siria, era extranjera, ella le preguntan, y ella dice, cuando conoce a su futuro esposo, que es el emperador, siendo una niña, le dice, bueno, lo que pasa es que yo estoy destinada a casarme con un rey, y mis hijos tienen que ser reyes. Entonces no solo era hasta aquí, era exacto, qué va a pasar después que yo muera, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es mi legado? Entonces era una mujer sumamente visionaria, con grandes enemigos. Y de hecho, yo creo que nosotros no tenemos que ser tan dramáticos. Creo que la pregunta va dirigida mucho qué podemos aprender nosotros. Y no tenemos que ser tan dramáticos como en ese pasado, gracias al cielo, porque obviamente eso era un mundo muy fuerte. Pero sí podemos aplicarlo a nuestro día. Quizás no tengamos los grandes enemigos que ella tuvo, ¿no? Y es una gran ventaja sobre nosotros, mejor, claro, incluso. Sí, vivimos pero en paz. Correcto, podemos ver las adversidades como nuestros pues enemigos, y tener una visión más allá de las adversidades que se nos presentan en el día a día. Siempre mantener esa visión, ¿no? Ella siempre tuvo su visión, su meta. Esto es lo que queremos. Y era más grande que ella, y era más grande que un imperio. Porque ¿qué puede ser más grande que un imperio, ¿no? Y era su dinastía, ya su estirpe. Ellos impusieron la nueva dinastía severa. Entonces era increíble, ¿no? Y esa era su visión. Y en los momentos en que, porque también hay que reconocer que ella tuvo un gran esposo militar, ¿no? Porque esto fue una guerra civil, ¿no? Y el hombre se quería rendir, y su mujer, no vamos a compartir el imperio con nadie, y es de nosotros, porque tú sabes que donde lo vamos a compartir te van a traicionar. Entonces, es de nosotros, y tenemos la visión, y vamos a dejarle ese legado a nuestros hijos. Entonces, yo creo que nosotros en el día a día podemos aplicar esa manera, esa resolución de ella de decir, esta es mi visión, y va más allá de lo que yo soy ahorita, es más grande que yo, es tener un propósito, ¿no? Creo que todos necesitamos un propósito en la vida, y el de ella era tan grande que requería de ella, que su visión era tan grande que requería de una personalidad o de una mujer que fuera increíblemente resuelta, increíblemente inteligente, y no rendirse. Obviamente ellos perdieron guerras, hubieron momentos en que se sintieron derrotados, pero ella le decía a su esposo, no te rindes, esto es más grande que nosotros. Y vamos, y sus enemigos... Es como esa determinación. Esa determinación, sí, y siempre tener esa visión, ese norte, ¿no? Tener un norte y no rendirte.
con las adversidades. De hecho, yo quería y encontré la nota y me corrijo con Galeno porque ha dicho que era como el padre, pero no es padre de la medicina, sino que me corrijo, fue un gran médico, entonces de la historia, muy reconocido, que como tú dijiste, dicen los galenos, ¿no? Pero él, como es un personaje que está describiendo a Julia, él siempre decía, ¿y cómo puedo yo describir a una persona como Julia? O sea, ¿cómo la voy a describir? Y él dice, y este apartado está súper lindo, ¿qué define una persona además de su carácter y sus humores? Porque ya sabemos que la personalidad de Julia era poderosa, visionaria, resuelta y además llena de un gran intelecto. Era apasionante, ella le encantaba la historia y pues era una estudiosa, ¿no? Y él dice, ¿qué define una persona además de su carácter y sus humores? Pues también son sus amigos, aquellos a quienes uno considera merecedores de ser depositarios de su confianza, a la luz de las amistades de las que alguien se rodea a lo largo de su vida. Se puede entrever con claridad qué tipo de persona es la que está en el centro de ese núcleo. Aristóteles ya hablaba de esto, pero también advertía que las amistades surgen del interés, no son realmente tales, pues en esas circunstancias lo que promueve nuestro acercamiento a la otra persona es conseguir algo, por lo general un beneficio. Entonces creo que a Julia pues la determinaron las personas que estaban alrededor de ella, sus enemigos la hicieron más grande. Bueno, y eso es algo que hoy en día podemos aplicar, podemos aplicar totalmente, porque pues hoy en día, pues como ya dijimos, los problemas de la humanidad siguen siendo los mismos, ¿no? Hoy en día la gente sigue teniendo amigos y enemigos. Bueno, Erika, muchísimas gracias por tu participación, definitivamente bienvenida siempre, pues cuando tengas otros libros que comentar, vamos a hacer el sorteo. Verónica, cuéntanos cuántas personas llamaron y ¿de qué número a qué número? Así es, bueno, ustedes tienen la difícil tarea de designar un número del 1 al 8, 8 personas por acá muy interesadas de llevarse este interesante premio. A ver, Erika, un número del 1 al 8. 8. Carla González. Bueno, Carla González, felicidades. Usted se ha hecho acreedora de un certificado de regalo de nuestros amigos de la librería El Lector. Así que ellos están acá ubicados en el Federal Mall en Chiriquí. Muchísimas gracias a todos los que han reportado sintonía. Usted no se preocupe si hoy no ganó. El próximo viernes vamos a tener otros premios, así que pues esté pendiente de la sintonía de Entre Poesías y Poetas en la radio y de toda la programación que tiene de Radio Chiriquí 103.3, que definitivamente es muy interesante. Erika, tus últimas palabras para despedirte de la audiencia. Creo que hay que decir que si les gustó Yo Julia, creo que la pueden conseguir en la librería, ¿no? Sí, correcto. Eso es muy importante recalcarlo. Sí. Y justamente fue ella la que estaba preguntando acerca de las enseñanzas que nos dejaba Julia. Sí, claro. Excelente, gracias. Así que yo sí creo que no pierdan la oportunidad de leer un libro así. Definitivamente que se van a sentir inspirados, van a sentir todas las emociones que los humanos queremos sentir o leer en nuestras novelas, pero que no queremos que nos pasen en la vida real. Excelente, buen consejo, porque definitivamente yo no hubiera querido estar en el papel de Julia. Tú quieres leer todo lo que no quieres que te pase. Yo lo puedo leer, pero no hubiera querido estar en ese papel, en esos zapatos. No pierdan la oportunidad de leerla y la pueden encontrar en la biblioteca de Boqueta también. Exacto, así que definitivamente aprovechen. Bueno, muchísimas gracias, Erika, muchísimas gracias a toda la audiencia que estuvo muy pendiente y que cada vez pues está más atenta a este viernes de cultura y de literatura. Mi nombre es Priscila Gómez y bueno, yo me despido, ya será hasta el lunes. Todos estamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana compartiendo pues buenas noticias en el campo de la cultura, la literatura y el arte, que definitivamente nos hacen mejores personas. Hasta luego.